Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar acá nuevamente. Estamos muy contentas porque este es el conservatorio número 23, ya casi 2 años de este espacio. Así que, pues bueno, para dar inicio, como siempre, les vamos a compartir las consideraciones como parte de la red de constructoras y constructores de paz. Desde Catalizador Social les queremos compartir que nos reconocemos como seres humanos, que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Así que evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes allí se encuentran presentes. Y bueno, como catalizador social, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce la sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar el conocimiento y privatizarlo. Así que transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar nuestras propias realidades. Y defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación de violentarnos. Este espacio es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, como es de costumbre, a quienes nos acompañan por primera ocasión, les contamos que el conservatorio originalmente era una actividad contemplada como parte del primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que se realizaría a finales del 2020 en mi querida ciudad de Tijuana. Y pues bueno, la pandemia nos dijo, fíjense que siempre no, y nos vimos obligadas a realizarlo de manera virtual. Estos conservatorios son un espacio entre amigas, amigues, amiguis, amigos, amigus, ¿no es cierto? Donde conversamos con cerveza en mano sobre derechos humanos. Rompemos los estereotipos compartiendo experiencias y aprendizajes. Como mujeres hemos adquirido en este caminar de la promoción y derechos y la defensa de derechos humanos. Aquí la única diferencia es que nos vamos a acompañar de una cerveza, bueno, quienes puedan, ¿no? De una rica cerveza y si es local, mucho mejor. La dinámica es súper simple. Habrá 3 rondas de preguntas. Las invitadas tendrán 5 minutos para responder. En caso que surjan preguntas adicionales de las personas que nos están viendo, pues vamos a dar otros 3 minutos adicionales. Y para empezar, ahora sí, este conservatorio, vamos a pedirles a nuestras invitadas y al equipo de Catalizador Social que se presenten compartiéndonos su nombre completo, el nombre del colectivo, la organización que están representando en este conservatorio o una institución, en caso que sea así, en qué parte del mundo se encuentra, porque nos han acompañado personas de varios países, y el nombre de la cerveza que están tomando, nada más para saber si es una local para promoverla, y si no, pues no la promuevan, nada más digan que se están quitando la sed. Ahora sí, para empezar como debe ser, voy a poner el ejemplo. Y después daré la voz en orden alfabético para que no se me vayan a sentir, ¿no? Mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro ahorita en Playa del Carmen. En este conservatorio estoy representando a Catalizador Social y me estoy tomando una cerveza que se llama Mundo Maya, nomás porque estoy por acá, pero resulta que es de Guerrero. Mira nomás, súper poderosa. Entonces, bueno, acá está esta cerveza local, pero de Guerrero. Ahora sí le voy a pedir a nuestras invitadas que se puedan presentar. Le voy a pasar la voz a Astrid, querida. Hola, qué chido estar aquí. Muchas gracias a todas, a Catalizador Social por armar estos espacios. Yo soy Astrid Chavarría, me conocen como Astros y vengo del colectivo Poposteando Ando que surgió este año y pues yo solo me estoy tomando agüita en una tacita pequeñita.
Y bueno, estoy en la Ciudad de México. Qué bien portada, Astros. Muy bien, me parece bien. Ahora le voy a pasar la voz a Eugenia. Eugenia, por favor, para conocerte. Hola, buenas noches. Qué gusto coincidir. También agradezco mucho que se promuevan estos espacios para coincidir virtualmente, presencialmente. Es súper rico y muy chidoris. Yo igual pertenezco a la colectiva de Poposteando Ando, justo porque pues Astros y yo hemos trabajado en diferentes temas de intervención que ya iremos contando, y de ahí vengo. Y estoy en Oaxaca, ahorita en este momento de la vida, tiempo, espacio. Gracias por invitarnos. De nada, Oaxaca, qué bonito y qué rico es andar por allá. Ahora nos encantará escucharte, querida Rosalba. Claro que sí. Mi nombre es Rosalba González. Pues no trabajo en una colectiva como tal, más bien me dedico a el activismo, entonces me toca vincularme con muchas instituciones y organizaciones, tanto gubernamentales como ACES, para temas de investigación, ¿no? Entonces, me dedico más a la academia y a tratar de vincular el trabajo académico con mi posicionamiento respecto al tema de vivienda y específicamente vivienda en alquiler. Y estoy tomando agüita en un vaso de Taylor Swift, porque mañana tengo clase a las 7 de la mañana y uno ya está viejo. Oye, no te quiero ofender, pero déjame decirte que yo me levanto a ver el sol salir, así que cuando ando por acá, no, si nada más una para quitarme la sed, pero qué bueno que estamos aquí y que tenemos agua mejor, con eso tenemos para sobrevivir, ¿no? Ahora sí les voy a pedir a mis queridas amigas y colaboradoras y colegas y de todo, de equipo de Catalizador, a Zenet, por favor, que te puedas presentar. Hola, soy Asenet, internship en Catalizador, en Infoactivismo, y estoy muy contenta de compartir este espacio con todas. Y me encuentro en el Estado de México tomando igual agua en un vasito. Y nada. De aquí la malportada soy yo, ¿no? No pasa nada. No será la primera ocasión. Y bueno, una nueva cómplice que está integrándose al equipo de Catalizador, Mariana, nos encantará conocerte por acá. Hola, soy Mariana y yo, bueno, recientemente me acabo de unir a Catalizador Social. Estoy en el internship de sostenibilidad, autonomía y autogestión. Y bueno, es una experiencia nueva y está muy emocionante. Muchas gracias a las invitadas por estar aquí presentes. Y pues lo siento, Dani, pero yo también me uní al club de el agüita pero es dorada, parece cerveza, ¿no? No sé, tal vez da la idea. Digo, no es una imposición, ya vieron, cada quien es libre y se nota que quién es la del relajo, ¿no? Pero bueno, podemos conversar aún así, no pasa nada. Mientras no se ofendan que yo ande con cerveza, todo estará bien. Bueno, ahora sí, para empezar a lo bueno, en los conservatorios empezamos a abordar temas muy diversos al principio y después decidimos en algún momento abordar los objetivos del desarrollo y los fuimos abordando de uno por uno. Invitamos en cada uno de estos espacios a mujeres con distintos perfiles para tener una visión un poco más integral sobre el tema y también compartir pues desde diferentes posturas, ¿no? Y en esta ocasión, pues hablaremos del objetivo del desarrollo 11, que se trata más de las ciudades y comunidades sostenibles. Y aquí, para empezar la conversación, nos encantará compartir algunos datos que nos parecen importantes, ¿no? Un dato, por ejemplo, del ONU Habitat, nos dice que atender la demanda de vivienda adecuada, ¿no? Para el año 2030 va a requerir que construyamos 96,000 casas diarias o unidades diarias. 96,000, por ejemplo, ¿no? En el Foro de Desarrollo Sustentable se dijo que el número total de habitantes de barrios marginales o colonias marginales sigue aumentando y aumenta en mayor medida, ¿no? En zonas como en Asia, en África, en los lugares o en los territorios donde hay altos índices de marginación. En el caso, por ejemplo, si ya hablamos del acceso a la vivienda, las mujeres no tienen
las mismas oportunidades que los hombres a los subsidios de vivienda, y en México en particular, pues hay menos porcentaje de mujeres que tienen acceso a casas escrituradas, ¿no? También eso habla un poco, mucho de la situación en relación a las viviendas. Y en el Infonavit reporta que solo el 34% de los créditos se otorgan a las mujeres contra pues la proporción, ¿no?, de 66% a los hombres, ¿no? Eso también habla de los espacios que se están ocupando, desde donde nosotras como mujeres también tenemos acceso a ese derecho, ¿no? Hay otro dato que nos parece importante compartir a nivel nacional. La ONU Habitat estima que al menos 38% de la población en México habita en una vivienda que no es adecuada, ¿no? Es decir, que no está en las condiciones en las que debería, ya sea que está en condiciones de hacinamiento, está hecho con materiales que no son duraderos o carece de servicios como agua, ¿no?, o saneamiento. Y a pesar de que existen 122 programas sociales, solamente 6% de esos 122 programas contribuyen al acceso efectivo del derecho a la vivienda, ¿no? O sea, ni el 10%, ni 12 programas te puede permitir tener acceso a ese derecho. Esto lo decimos así como datos de manera general, que nos parecen interesantes, que nos parecen también que pueden complementar el diálogo que se va a tener aquí, por muchas razones, ¿no? Desde cómo se deciden las construcciones de las casas, hasta también cómo las mujeres tienen la oportunidad de acceder a una vivienda en un país como México, ¿no? Y bueno, cumplir este objetivo, pues es todo un reto también para México, considerando sus características. Y aquí tenemos a 3 invitadas que nos hablarán de ecotecnia, del espacio público, de la construcción respetuosa, y tenemos de la tierra fértil a partir de las heces humanas, a ver qué pasa por ahí. Eso me encantará escuchar, ¿no? Porque no me lo imaginaba, y cuando lo vi dije, ¿qué? Tienes que contarnos más, por favor. Ahora sí nos vamos a escuchar, y me encantará pues empezar con la primera pregunta. Y vamos a empezar con Rosalba. Rosalba, ¿de qué manera estás colaborando tú o contribuyes tú al desarrollo de ciudades sustentables y sostenibles? Nos hablas del activismo y nos dices que ocupas muchos espacios, y conocimos un poco de ti en tu reseña, pero ¿de qué forma tú estás colaborando y contribuyendo a este desarrollo? Ok, gracias. La pregunta me abrumó, la verdad, porque pues implica una responsabilidad muy grande. De hecho, habla con mis alumnos de investigación sobre el tema del activismo en la investigación. Pues creo que mi trabajo tiene que ver con 3 grandes líneas. Una es la consultoría e investigación, que parte de mi trabajo como profesional y también en la parte académica, ¿no? Que es hacer investigación y tratar como de resolver o de responder primero las preguntas correctas, ¿no? Sobre el tema específico de la vivienda, pero también sobre temas de urbanización, ¿no? Cómo es que llegamos a los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda, lo que comentabas hace un poco, de uno de los puntos de vivienda adecuada según ONU Habitat es la asequibilidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasamos a tener viviendas en el caso de alquiler a personas que pagan hasta el 40-50% de sus ingresos en el alquiler en una ciudad como esta, ¿no? Y un poco de responder esas preguntas es pensar cómo podemos empezar a manejar, a proponer estrategias para evitar esos problemas, para hacer que las ciudades sean más justas, ¿no? Hablamos de justicia espacial cuando se piensa en el tema de accesibilidad y asequibilidad de la vivienda, ¿no? El otro punto es el de la educación, que la verdad me parece siempre muy entretenido, aunque es complicado, pero bueno, tratar de construir estos conocimientos junto con los estudiantes también es importante, porque sé que ellos se van a integrar en el campo profesional en algunos años, y espero que las estrategias que estemos pensando hoy también puedan replicarse en el futuro, ¿no? Si son positivas, que ellos tengan también las herramientas para hacerlo. Y el punto número 3 es el tema de la comunicación, ¿no?
mi formación es un poco sui generis porque pasé de la comunicación al desarrollo urbano, me dedico más a la parte de desarrollo urbano, de hecho mi campo académico está más vinculado con eso, pero pues no me he desafanado, no me he desvinculado de mi formación inicial de comunicación, y entonces publico mucho en medios de comunicación, participo mucho en talleres, y me gusta un poco porque trato de conectar esto que de pronto es muy técnico, ¿no? Hablarles de usos de suelo a las personas, de hablarles de densidad, de coeficiente de ocupación del suelo y coeficiente de utilización del suelo, pero un poco estas cosas que tienen un impacto en la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿por qué el vecino de al lado puede construir un edificio de 10 pisos y yo puedo construir uno solo de 4, ¿no? Y la comunicación ahí entra muy interesante porque de alguna manera los debates que de pronto se han dado no solo en la Ciudad de México, sino también incluso, por ejemplo, en Guadalajara sobre temas de desarrollo inmobiliario, es pues cómo socializamos este conocimiento que es muy técnico, pero que nos es relevante en el día a día, ¿no? Entonces, la parte de comunicación para mí ha sido relevante, que pues parte de mi formación académica, pero también ha sido entretenido como el aprender cómo las personas eh, verbalizan sus problemas cotidianos que están vinculados con el tema de desarrollo urbano, ¿no? Y pues un poco de eso. Wow, qué bonito porque hablabas de la educación como esta oportunidad de construir conocimientos con los estudiantes y también, yo supongo, despertar la conciencia, ¿no? De lo que pueden hacer a favor o no del desarrollo de las comunidades y la importancia de poder vincular a la academia con la realidad, ¿no? Con lo que está sucediendo, no solo con el activismo. Yo pensando en la prevención social de la violencia y toda una metodología de prevención del crimen a través del diseño urbano, que simplemente son criterios que deben de tomarse en cuenta para poder, pues para contribuir a la contención o disminución de las violencias en esos espacios públicos. Y es ahí donde la participación de las personas pues se torna súper importante, ¿no? Esto que dices de cómo verbalizan sus problemas cotidianos, qué tan capaces son de reconocerlos como problemas, ¿no? Y también para poder imaginarnos las soluciones. Y lo importante de poder comunicar. Esto que decías del coeficiente, no sé qué, ya ni siquiera pude apuntar la última palabra porque con eso me trae dije, ¿coeficiente de qué? Y sí, o sea, el lenguaje muy técnico que difícilmente las personas pueden entender, ¿no? De qué se está tratando. Y no solamente en temas de la construcción, sino también en otros temas que son igual de importantes, como, no sé, justicia, pensando, ¿no? Temas que a mí también me interesan. Pero bueno, muchísimas gracias, Rosalba, qué interesante desde dónde lo ves. Y ahorita me encantará escuchar a Eugenia, ¿no? Sobre Poposteando y también seguro otras experiencias y su formación y todos estos espacios que ha ocupado. ¿De qué manera, no sé si referirnos solamente en Poposteando o en los espacios que has ocupado, Eugenia, has colaborado y has contribuido al desarrollo de estas ciudades o comunidades sustentables y sostenibles? Ay, pues yo siento que, o sea, sí, más allá de Poposteando, ya hemos coincidido incluso Astros y yo en hacer otras cosas y creo que es importante mencionarlos porque hemos tenido esa oportunidad de que el cuestionarnos individualmente nuestro estilo de vida y poner en práctica cosas en la ciudad que, o sea, estamos acuerpando la lucha ambiental, poniendo de nuestro tiempo haciendo compostas comunitarias, composta, tallereando, muchas cosas de ese estilo como de compartir la información. Ha sido precisamente para que las personas de las urbes pues nos empoderemos y caminemos rumbo a la autosostenibilidad, ¿no? O al menos hacer cierta comunalidad desde nuestras propias geografías, ¿no? Entonces de ahí va como lo que hemos hecho. En cuestión de Poposteando Ando específicamente, pues justo es porque Astros fue básicamente la persona que me inspiró a mí a hacer posta y yo ya llevo como que igual ya casi más de un año haciendo posta, ella lleva más de 3, entonces como que ella tenía esta intención de comunicarlo y al final yo me di cuenta que me había contagiado tanto que dije, esto es tan para comunicar que yo también quiero estar ahí y por eso estamos haciéndolo entre las dos, ¿no? Como esta intención de difundir
que las personas sepan que lo pueden hacer en espacios pequeños, en la periferia, quitarle este sesgo también clasista a la sustentabilidad, etcétera. Pero básicamente podría ir introduciendo el tema así, de qué forma lo estamos haciendo ahorita, después de haber construido 6 composteras comunitarias entre las dos, hacer como que estas jornadas de fancineo, etcétera. Muchas gracias, Eugenia. A mí me llamó mucho la atención, obviamente, el nombre, ¿no? Poposteando. Imaginarme, pues, estas ecotecnias, creo que así es correcto llamarles, y cómo estas se pueden instalar en las ciudades, ¿no? Y también, no sé, claro, mi abuela se moriría de la risa seguramente, ¿no? Porque ella es de rancho y ellas luchaban cable y ya estaba ahí la letrina, pero cómo vemos también o cómo estigmatizamos o cómo ponemos en ciertos espacios estas prácticas que pueden también utilizarse en otro. Estoy pensando la importancia de compartir la información y imaginarnos otras formas en que las personas se pueden involucrar, no solo a la construcción, sino al mantener estas ciudades sostenibles y sustentables. Pero bueno, Astrid, Astro, cuéntanos, por favor, ¿cómo es que se te ocurrió, no? ¿De qué manera ir posteando está en tu visión? Está contribuyendo al desarrollo de estas ciudades sustentables y sostenibles, porque de repente vimos un video que estabas en el Zócalo llevando a ¿cómo le llamas? ¿Poposta? ¿La poposta? El baño seco, ajá. Bueno, antes que nada, mis vecinos ya pusieron su fiestón loco, entonces seguramente se va a escuchar en algún momento. Pero pues muchas gracias. Bueno, justamente Poposteando Ando surge como una colectiva, bueno, a inicios de este año. Y fue mucho a partir como, bueno, yo vivo en el norte de la Ciudad de México, muy cerca de la villa, como en los cerritos de atrás. Y al lado de donde yo vivo hay un río contaminado, ¿no? Que es el río de los Remedios, que pues ya es muy común, ¿no? Que ya es súper normal que esté contaminado y así, pero hubo un día que yo me pregunté, ¿por qué se llama Río de los Remedios, no? O sea, ¿de dónde viene como ese nombre y por qué al pasar por ahí pues huele horrible, o sea, hay pues una separación, o sea, incluso el río es la propia separación entre la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Entonces, tuve oportunidad de estar en otros espacios fuera de la ciudad, que fue más como en Veracruz y en otros espacios donde trabajan ecotecnologías, donde pues ahí es una cotidianidad, un hábito, parte de su vida, el tener baños secos, que consiste básicamente, su principio es no cagar en el agua. Entonces, cuando yo estuve ahí y eventualmente regresé a la ciudad, como que yo dije, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que yo al habitar una ciudad seguir fomentando esto que me dijeron que es el saneamiento, ¿no? Y estando allá en Veracruz, pues también me daba cuenta de que quienes más se enfermaban, pues eran las niñeces. Eran las niñeces a través de que en su fosa séptica, en su letrina, tienen su pozo de agua a un lado, casi o relativamente cerca, y esa misma agua con la que utilizan en esas letrinas, pues eventualmente se la toman de alguna forma al sacarla de esos pozos. Entonces, como que para mí fue muy, muy impactante darme cuenta como de esos procesos. Y al regresar a la ciudad dije, bueno, yo ya sé cómo hacerlo, o sea, sé cómo funciona. Realmente es una cuestión súper fácil y práctica. Y entonces, pues ahí fue un punto de quiebre bueno, en este caso para mi vida, en decir, o bien podría hacerme la que no sé que existe esto, o bien podría empezar como a involucrarme en el proceso, ¿no? Porque yo teniendo un río Los Remedios a un lado que huele espantoso, que el aire, aparte porque sí se ve la separación de entre Ciudad de México Norte, Ciudad de México Sur, pues el aire es súper diferente. Dije, yo no quiero seguir abonando a esto que me dijeron que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, pues puse ahora sí que las manos, la caca a la obra y fue como incomodarme mucho, ¿no? O sea, incomodarme un montón de decir, no quiero seguir repitiendo estos patrones, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione en un contexto citadino, que siempre nos lo venden como que es algo que solo cuando tengas un espacio en la tierra, que solo cuando tengas pues un habitar en otro contexto que no sea la ciudad, ya podrías hacerlo. Entonces, como que Poposteando nace mucho desde esa necesidad de ser correspondientes con la tierra y de ser como agradecidas desde nuestras acciones cotidianas en cómo podemos generar tierra fértil, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo, pues también incluso como
pues mucho el apoyo de mi familia, ¿no? En un sentido de que si puedo hacer un poco más habitables esto es también por las personas con las que yo habito, ¿no? En estos espacios. Y bueno, eventualmente, Poposteando Ando, ya con la necesidad de seguirlo compartiendo y socializando como esas ecotecnologías, que cuando veíamos ciertos talleres era de paga 1,000 pesos y aprende a hacer tu poposta, ¿no? Y siempre como con muchos estos elitismos de, bueno, tienes que tener un baño seco así, tal cual, bonito, blanco, no sé qué, y alguien pasa por ti y la recoge. Es como, se agradece, está bien chido el esfuerzo, sin embargo nos siguen separando de nuestra responsabilidad e involucramiento de esos procesos. Entonces, básicamente ahorita Poposteando Ando se dedica mucho a compartir esta información desinteresadamente, ya que es una realidad que ya nos llegó. O sea, el agua en la ciudad pues se llega y existe donde más dinero hay, ¿no? Entonces, digamos que los Rotoplas son como el parche perfecto para pensar que todo el tiempo tenemos agua, pero no es así, ¿no? O sea, yo desde hace más de 15 años que donde vivo, todo el tiempo era cierto horario, cierta agua, y si agarraste chido, y si no, pues te esperas al siguiente día y a ver si el siguiente día te cae, ¿no? Entonces, como que ir cambiando esas lógicas de decir, no voy a esperar a no tener agua para no saber qué hacer con mi caca, en este caso, ¿no? Para no saber qué hacer como con estos procesos de hacerme, de hacer tierra. O sea, cuando yo descubrí que la poposta se podría hacer tierra, wow, me voló la cabeza. O sea, de verdad fue así como una cosa que dije, wow, yo pensando que esto era imposible hacer tierra, y la naturaleza es tan perfecta que la hace de la caca, ¿no? Entonces como que eso me pareció bien asombroso. Y entonces pues ahorita Poposteando Ando se dedica mucho a eso, ¿no? Como no seguir como haciendo estos elitismos de quién sí puede ser sustentable, de quién sí puede ser sostenible, cuando la primera instancia del por cuál las ciudades no están generando una cohesión es porque siempre se toma tantos recursos de otros espacios, y qué es lo que le lleva a esos espacios, ¿no? Entonces, ahí dejo la conversación de ese punto. Oye, bajo el principio de no cagar en el agua, Poposteando Ando promueve la ecotecnia de baños secos, ¿no? En todos lados. Y qué bonito también hacer referencia, pues, sobre la participación y la corresponsabilidad que tenemos de cuidar los espacios que ocupamos. Lo importante también es decir que difícilmente vamos a apropiarnos de prácticas que desconocemos, así que es súper importante buscar la forma de acercarle la información a las personas, ¿no? Incluso hasta a manera de reto. Yo no me imaginaría cómo podría hacerlo en un espacio pequeño, por ejemplo, ¿no? Y sí me llama mucho la atención. Interesante esto del elitismo de quién puede ser sustentable o sostenible y quién no, cuando sabemos que podríamos hacerlo todo. Y también interesante que pensemos que si no tenemos tierra no podemos hacerlo, ¿no? O sea, si estamos en un departamento es complicado, pues, ¿no? También seguramente podemos integrar ciertas prácticas o tecnologías dentro de esos espacios. Pero bueno, qué interesante, diverso, pero complementario al mismo tiempo, ¿no? Cómo en las ciudades podríamos integrar estas ecotecnias que están instaladas en las zonas rurales. Por lo pronto les vamos a agradecer a las personas que nos están viendo en el Facebook Live. Les animamos a realizar alguna pregunta a nuestras invitadas. Si tienen dudas de cómo se hace el baño seco, de cómo convertimos las heces en tierra, estamos aquí en el momento adecuado. También aprovecho para invitarles al siguiente conservatorio, que será el 16 de noviembre, en donde vamos a estar celebrando 2 años de estos conservatorios. Va a ser el número 24, así que vamos a estar hablando un poco, va a ser un conservatorio interno, va a ser el equipo de catalizador y hablaremos de acupuntura social desde la no violencia. Nos encantará que nos acompañen, así que estaremos esperándoles el próximo mes. Pero bueno, para seguir la conversación que se puso interesante, voy a recordarles a las invitadas que tienen 5 minutos para responder las preguntas, y vamos a empezar con Eugenia, si te parece, Eugenia. Vamos a seguir contigo. Y nos gustaría saber cuál ha sido el desafío más grande que has tenido cuando desarrollas proyectos que pueden contribuir a esta construcción de viviendas sustentables, ¿no? Desde ese proyecto como tal, imaginándote
cómo puede ser en los distintos espacios en donde han ustedes logrado integrar o convencer a la gente que integren estas ecotecnias. Uno de los principales desafíos ha sido que la gente se involucre, como que no ha habido tanto eco, o al menos en mi geografía pasó eso, ¿no? Yo también soy originaria de la Ciudad de México, también soy del norte de la ciudad, y bueno, también estoy muy consciente de estas como desigualdades de contaminación de centro-periferia y cómo al mismo tiempo las personas que habitamos más espacios cercanos a donde incluso la disposición de los residuos manda todo, ¿no? O sea, que los ríos se contaminen y que sean el desagüe, ¿no? Ahí es a donde va a parar como que el drenaje, ¿no? De alguna forma, como que va quedando ahí, aunque originalmente pues se está yendo a Toluca, ¿no? Y que le debemos mucho a la gente en esa geografía, porque le contaminamos muy intensamente su agua. Pues ese ha sido como que el principal conflicto, yo creo, que a veces como que las personas no dimensionan el punto en el que nos encontramos de la crisis climática y a veces como que incluso uno es tanto lo que sabes que urgen este tipo de cosas que a veces no toda la gente pues está en lo mismo, ¿no? O sea, cada quien está en su vida y han habido cosas que como que no lo perciben tan urgente, ¿no? De hacerlo, entonces como que al momento de proponer incluso que las personas nos acuerpemos en las ciudades y que pensemos, la idea es como que la ciudad dependa cada vez menos de extractivizar otros espacios cercanos a ella y entonces sea autosostenible y entonces, por ejemplo, los espacios públicos donde hay jardineras, pues empecemos a sembrar ahí, que hagamos de la ciudad un bosque comestible, un lugar así pues no hostil como que actualmente son las ciudades, ¿no? Y que también nos están obligando a desplazarnos, dinámicas geopolíticas como la gentrificación y más cosas que yo me imagino que dentro del activismo de nuestra compi que está aquí, pues también ha de ser una super demanda actualmente, ¿no? Que pensamos en las ciudades. Y voy a revisar mis notas porque justo esa pregunta dije, ¿qué más podría decir? Falta el involucramiento de los procesos, cambiar completamente la idea de la vida gracias a paradigmas estáticos. Sí, por ejemplo, yo en mi geografía percibía que las personas tenían cierto clasismo, cosas de que dices, yo no me voy a involucrar en la gestión de mis desechos porque me da asco tocar mis residuos y entonces vemos a la vida como un desperdicio y un viaje así que ya que empiezas incluso a degradar tus heces fecales en tierra fértil para sembrar y te das cuenta la vida que tiene y cómo incluso las compostas y las compostas ayudan a que los suelos más deteriorados vuelvan a tener vida y te das cuenta que pues nunca fue eso asqueroso que nos querían hacer pensar que es nuestra popó, nuestra orina, nuestras excreciones como seres biológicos y que somos un animal más del mundo y unas ideas también que pues, por ahí desde Poposteando pues somos antiespecistas, empezamos como también a cuestionarnos varias cosas, pero a raíz del trabajo con la tierra, porque si no lo hiciéramos, si yo no hiciera composta, si yo no hiciera poposta, como que también algunas reflexiones de mi día a día pues no hubieran llegado, ¿no? Y entonces como que necesitas mucha también desapegarte de estas ideas antropocéntricas y de que los residuos es algo incluso para que otras clases lo hagan, porque también es muy clasista todo el tema de la disposición de los residuos. Entonces, como que eso yo veía en mi geografía. Las personas no les interesaba porque pensaban que era algo asqueroso, que tendría que ser una persona de la basura a la que le pagan, y entonces hay estas jerarquías porque pues hay muchos juegos pues por ahí, ¿no? De dinámicas sociales que se entretejan y esa era como la principal dificultad para hacer cosas. Pero fuera de eso también hay cosas bien bonitas porque yo he coincidido con gente maravillosa que le interesa esto, ¿no? Como astros, así. Es que pues somos amigas, nos une el amor por la vida y hacer poposta en las urbes, pese a que está el efecto también del tiempo, del espacio, pero pues la voluntad también es un peso muy fuerte, ¿no? Y pues tenemos que transitar a eso. Nada más quiero dar datos duros porque me gusta mucho dar datos. A mí me encanta el tema de la ruralización de las ciudades, pensando que pues en Ciudad de México, pues la 10ª ciudad más poblada del planeta, la 5ª urbe más contaminada del mundo, y pues para 2030 el 80% de habitantes del mundo vamos a vivir en ciudades, ¿no? Ciudades que tampoco tienen la capacidad de
abastecer de servicios a las personas que las habiten, y entonces también tenemos que ir pensando en ciudades sin agua, porque va a llegar el momento, ¿no? Que dices, ¿dónde está esa agua? Y entonces estamos pensando también en temas de extractivismo, y que cómo es posible que el 92% del agua de este país se lo beben las industrias y el otro 8% solamente pues, somos nosotros, y nos culpan de la crisis climática y discursos muy como para culpar a las personas, cuando también ahí hay un juego de Estado y de empresas que pues están haciendo que la crisis se agudice, ¿no? Entonces, las personas tenemos que ponernos las pilas para empezar a tener en práctica esto, si queremos como que estos tránsitos que van a forzarnos, el cambio climático nos va a forzar a usar baños secos tarde o temprano, porque sí va a escasear muy duro el agua. Pues dices, pues me voy entrenando y lo voy haciendo, y más o menos cuando llegue el momento de que sea la única forma de existir, pues tampoco sea tan ajeno y no me agarre ese aprendizaje de una forma más violenta, ¿no? Porque va a ser sí o sí. Pero todavía hay chance. Todavía tenemos unos años en los que la gente puede involucrarse en esto. Oye, yo te estaba escuchando y pensé algo, a lo mejor ahí estoy parte de esta población que estigmatiza, ¿no? Ah, pero pensaba, ¿qué tan real es que la poposta o este baño seco funcione cuando las personas no tienen una alimentación tan orgánica y comen puro procesado? ¿Funciona igual? Esa es una duda. A lo mejor no tienen la respuesta, pero si es genuina, ¿eh? Si es genuina, si se descompone de la misma forma, si se puede integrar igual a la tierra, pensando que alguien tenga hábitos de consumir solo procesados. Es una pregunta que yo nada más lanzo por lo que Y es pensé. re buena tu pregunta, oye, porque sí, yo también cuando contaba esta parte de la poposta, como que algunas personas se quedaban con cara de, pues la verdad es que yo no defeco sólido, amiga, ¿no? Casi, casi. Y es porque las personas comemos pues pésimo, ¿no? Y estamos aquí con esto a raíz de tratados, ¿no? De libre comercio, y que se abrió todo, México se abrió la globalización, ahí ya se vino a agudizar este tema, y sí, sí se puede, no te preocupes. Incluso, por ejemplo, tú estás menstruando y estás pues, en tu bañito seco ya haciendo otra cosa y llega y cae, no pasa nada, porque pues todo lo que sale del cuerpo humano es orgánico, ¿no? Entonces todo se puede degradar y no pasa nada. Entonces no te preocupes, pero sí ha de ser eh, como que ha de ser si las personas están enfermas de su estómago y de pronto también como que es más explosivo lo que pasa en el baño, en sus sedes, etcétera, pues sí se complica la situación. Pero todo es posible de degradar, no hay problema. Pero sí hace más fácil la tarea el que tú, por ejemplo, pues nosotros somos antiespecistas, entonces llevamos una alimentación vegana y pues no comemos nada de animalitos no humanos. Entonces, pues eso también ayuda a que sea más fácil el proceso de la degradación de las heces fecales, que es muy sencillo. La verdad es que yo cuando lo empecé a hacer pensé que era más difícil que la composta, pero no. Entonces fue increíble también ver lo rápido que sale. Es igual para fomentar a las personas a hacerlo. Y lo puedes empezar a hacer hoy por 0 pesos, y es un discurso que a nosotros nos encanta hablar de que puedes hacerlo sin baño seco, de que puedes construir tu propio baño seco, etcétera. Y nos gusta mucho también, pues, ya respondí la pregunta, discúlpame, ya me estaba yendo yo a contarte más de mi vida, así que ya, gracias. Gracias a ti, Eugenio, no te preocupes. Pero es muy interesante y qué bueno que aprovechaste para promoverlo, porque sí es importante que la gente se imagine al menos, o que les despiertes la curiosidad de cómo lo podría hacer. A ver si alguien al rato las contacta, y ponemos ahorita sus redes para que las contacten y puedan aprender cómo hacerlo desde casa, ¿no? Pero al final se reduce en esta conciencia de la que hablas, ¿no? El grado de involucramiento de las personas, y cómo también tenemos ideas como muy arraigadas, o tenemos poca información, o estamos bien desinformados sobre lo que podemos hacer, y cómo desde lo cotidiano. Me encantó esto que decías de pues las jardineras comestibles, ¿no? Los bosques comestibles o parques comestibles en las ciudades, pensarnos diferentes en construir espacios más apropiados, más dignos para todas las personas. Pero bueno, continuamos aquí con Astro, a ver qué desafío nos dices, nos cuentas, nos compartes, Astro, qué desafío has enfrentado cuando desarrollas proyectos que pueden contribuir, que es el Poposteando es un buen ejemplo. ¿Qué desafío has enfrentado, querido?
Sí, bueno, pues aunado a lo que ya comentó Eugenia, también una de las cosas que más nos damos cuenta, pues es que también es el ritmo que llevamos en las ciudades, ¿no? O sea, básicamente la vida que tenemos diariamente y de cómo tenemos que despertar cierta hora, correr, o sea, todo el tiempo básicamente estamos tarde, ¿no? Todo el tiempo estamos tarde, estamos a prisa, ya era para ayer y entonces eso es un problema que corresponde también a la falta de involucramiento en los procesos, ¿no? Porque también nos damos cuenta que, por ejemplo, al decirle a la banda como de, por ejemplo, la composta mínimo se tiene que compostear 3 meses, como de, no manches, ¿cómo crees? Yo que voy a estar esperando 3 meses para tener tierra, ¿no? Entonces es como cuando pensamos en qué momento, o sea, se reconfiguró todo para pensar que ya la fruta se dio en un segundo, ¿no? Que para dar uvas se dio en 10 segundos. O sea, como que todos esos procesos de la falta del tiempo nos ha desvinculado muchísimo en, por ejemplo, involucrarnos en otros procesos y eventualmente en la comunalidad, ¿no? A veces, ¿cómo es que empatizamos actualmente o quienes son parte de nuestras redes? Pues usualmente son personas con las que tenemos afinidades. Entonces, en un contextos como las ciudades o donde hay mucha gente, necesitamos involucrarnos más allá de nuestras afinidades, también desde nuestras diferencias, para poder como generar pues viviendas más sustentables, ¿no? O sea, para justo decir, bueno, tal vez tú me caes medio mal, pero hagamos como un conjunto, hagamos una alianza en formar composteras comunitarias, en formar bosque comestibles, en poder pensar en reconstruir un poco nuestro edificio y hacerlo un poco más habitable, ¿no? Porque también es una realidad en que hay bueno, desde la Revolución Verde que inició en los 40, se metió muy, muy cañón la idea de que lo pobre que se le da como la asimilación a lo sencillo es malo, ¿no? No es suficiente. Pareciera que nunca es, que como no es tan tecnológico, pareciera que no es complejo y eventualmente que no funciona. Entonces, cuando nos damos cuenta en cómo se aplica en las ciudades, pues decimos, o sea, ¿cuáles son esas lógicas, por ejemplo, no? O sea, de esto que pensamos como del tratamiento de aguas grises, simple, o sea, a las aguas grises se pueden limpiar desde que tú no le viertes algo dañino como cloro o como otros químicos, que eventualmente eso lo van a poder limpiar plantas y tú puedes volver a reutilizar esa agua, ¿no? Entonces, como que estas lógicas que también nos damos cuenta que la academia y como que muchas otras instituciones que mucho se dedicaron a desvirtuar y a desvalorizar los saberes ancestrales, eso también nos ha dañado muchísimo para pensar cómo somos interdependientes aún estando en ciudades, ¿no? O sea, porque ya ni siquiera hay como estos hábitos que podría ser bonitos, como el de saludar a tu vecina, como simplemente dar los buenos días todo el tiempo, la gratitud frente a todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pensamos que eso es un gran impedimento, como no reconocer a la otra persona como tú igual y que estamos por situaciones muy similares, ¿no? Entonces, creo que hay que pues ir como desmitificando o como ir como diluyendo incluso esta importancia personal de que pues desde el capitalismo y el heteropatriarcado nos han venido a decir qué es lo válido o qué es qué es el éxito y eso pues hace que la gente no se quiera involucrar, ¿no? Y que eventualmente las ciudades están completamente construidas para que tú no voltees a ver qué es lo que estás, en primer caso, pues defecando, qué es lo que estás comiendo, o sea, ¿cómo es que ya llegamos a una sociedad donde solo consumimos chatarra, ¿no? Entonces, como que todas esas situaciones sentimos que para nosotras han sido un obstáculo e incluso, me atrevería a decirlo con mucha sensibilidad, el que la gente tenga los recursos o estos servicios básicos eh, pues listos, eso hace que no haya esta disposición a aprender y desaprender, que es aquello que la naturaleza siempre ha hecho. Las personas que más interesadas están en estos procesos siempre son personas de comunidades, de pueblos originarios y personas que día a día les hace falta los servicios básicos, ¿no? Entonces creo que también desde ahí lo que nos encontramos es que la falta de humildad también llega a ser un obstáculo en pensar una vivienda, ciudades más sustentables. Wow, querida, te me fuiste bien profunda, qué bonito también llegar hasta ahí, ¿no? O sea, llegar a estas conversaciones donde
pues cuestionemos cómo vemos estas prácticas que ya decimos son ancestrales, ¿no? Antes de las tecnologías que ahora conocemos en las grandes ciudades, pues era el campo y en el campo se hacía todo y encontrabas las formas de poderte abastecer, ¿no? Aquí lo importante sería no poner en riesgo nuestros recursos, ¿no? Que sean de la misma calidad para las generaciones que vienen y que podamos seguir teniendo espacios para poder crecer dignamente. Y pensaba que sí, pues la necesidad obliga, ¿no? A explorar, a descubrir otras formas con lo que tienes para poder también, pues, cumplir tus necesidades básicas. Las escuchaba y pensaba, sí, pues es que se construyen ciudades para los carros, se construyen ciudades para todo menos para las personas, ¿no? Se construyen ciudades para que las industrias sigan creciendo a pesar de que la calidad de vida de la gente, pues no es la mejor, ¿no? Me imagino un Hong Kong, me imagino estas grandes ciudades con viviendas de nada, o sea, apenas si caben, ¿no? Las personas ahí. Y bueno, y también pues todos los retos. Hablas del ritmo de las ciudades y de que cómo ese ritmo pues nos impide también involucrarnos en procesos comunitarios, ¿no? En construir redes. Te escuchaba y me venía a la mente mucho de lo que aprendí de la no violencia y en particular esto de la interconexión, de a veces nos cuesta reconocer que todo está relacionado, ¿no? Porque nos queremos a veces separar o ver lejanos, pero pues al final todo tiene alguna conexión, ¿no? Está interconectado, interrelacionado y también cómo nos desprendemos de nuestro entorno, si todo lo que no soy yo es una extensión de mí, ¿por qué no lo cuidamos? Y bueno, eso de la falta de humildad, te fuiste profunda, pero real, pero humana, pero pues eso es lo que es, estos son los retos a los que te enfrentas. Y me encantará escucharte, Rosalba, porque tienes tú una visión a lo mejor más integral, eh, con otras bases, puede ser, ¿no? Otras motivaciones, otras preocupaciones. Acá vienen curiosidades, pero también tú ocupas espacios donde estás formando a otras generaciones, donde estás provocando la reflexión en ellos. ¿Cuál ha sido tu desafío más grande en esto de involucrarte en los proyectos que pueden contribuir a la construcción de viviendas sustentables? Gracias. Pues parecería que el enfoque es distinto, pero en realidad uno de los desafíos, y coincido bastante con Astrid ay, se me fue el otro nombre, perdón, que no lo alcanzo a ver aquí ya. ¿Perdón? Ah, ya están. Eugenia. Pues es el tema de cómo se involucran las personas, ¿no? Y cómo involucrarlas efectivamente. Y es un debate bien grande porque en la academia, y la verdad sí hay que culpar, y yo me sumo a ese debate, la academia de pronto hace muchísimo daño, ¿no? El cómo nos posicionamos públicamente en ciertos temas y la falta de autocrítica al respecto siempre es un tema bien complicado, ¿no? Un ejemplo que tengo bien a la mano sobre este tema de los desafíos es, son los egos, ¿no? Son los egos de quien hace trabajo académico o quien hace trabajo profesional sobre el tema de la conceptualización de, pues, lo que sea, ¿no? Hablo del tema de gentrificación, ¿no? Que por ahí salió públicamente. La verdad es que el tema tiene varias décadas sobre la mesa. Ha habido muchísimos debates al respecto. En América Latina también se ha debatido el concepto y de pronto, bueno, como es un concepto complejo que además viene de pues de un vocablo anglosajón y de un contexto anglosajón, traerlo a colación a la evolución y al desarrollo de las ciudades en América Latina ha sido distinto, ¿no? Entonces, pues requiere su adaptación y su revisión, etcétera. Entonces, hay quien desde la academia dice, pues, la gentrificación, que originalmente se piensa como algo negativo, ¿no? Que tiene un posicionamiento de desplazamiento por renovación y regeneración en ciertas zonas, hay quien dice, bueno, pero es bonito, o sea, si se embellece una zona, aunque se expulsen personas, pues está bien, ¿no? Entonces, o sea, un poco en esos debates lo que me parece que estamos dejando fuera es
cómo esos debates, que creo que son de pronto necesarios, pero que cuando no logran aterrizarse, terminan por desviar el tema, pues justo lo que sucede es pues la confusión, ¿no? Y la falta de criterio para poder, y eso es como lo que siempre trato de colocar sobre la mesa, es cómo esas palabras o cómo la forma en la que verbalizamos los problemas, desde la vecina que sale a quejarse de que ya no tiene agua porque hay edificios de 20 pisos o están construyendo un edificio de 20 pisos frente de su casa, hasta la jefa de gobierno cuando hablaba sobre el tema de la participación de Airbnb, o los arquitectos que hablan sobre cómo hacer más desarrollo mejor en la ciudad y construir más. O sea, un poco combinar todos esos discursos es complicado cuando no hay un verdadero posicionamiento de resolver la agenda, sino un posicionamiento de yo quiero figurar con mi posicionamiento académico, ¿no? Yo quiero tener la razón sobre la palabra, sobre el concepto, sobre la propuesta arquitectónica, sobre el proyecto de desarrollo urbano, ¿no? Creo que hay mucho de eso sobre, bueno, respecto de la participación en la que me he visto involucrada en varias, pues en varios escenarios. Y otro punto sobre estos conflictos está el tema de cómo colocar las preguntas correctas, porque el asunto no es resolver problemas, ¿no? No es solo resolver problemas, sino un pasito atrás, ¿no? Hace rato Daniela hablaba sobre uno de los datos sobre que además en el tema de vivienda siempre está sobre la mesa, ¿no? Que hay un déficit habitacional, ¿no? Y el déficit habitacional siempre se entiende como hacen falta viviendas y por lo tanto hay que construir viviendas. Pero la pregunta en realidad está en la línea de, bueno, si hace falta viviendas, ¿por qué hay viviendas vacías en algunas zonas de la ciudad, ¿no? O por qué se construye tanta vivienda y la vivienda sigue siendo cara, ¿no? Y se encarece todavía más, ¿no? Entonces la pregunta sería un poco si hacen falta casas o hacen falta mecanismos de producción de vivienda para hacer casas más asequibles, accesibles y sostenibles, ¿no? Y bueno, a veces esas preguntas son muy incómodas, ¿no? Porque son, digamos, hay en el desarrollo inmobiliario hay actores que son muy importantes, sobre todo en las grandes metrópolis, ¿no? Tienen una agenda muy relevante en cómo imponen la agenda política y marcan tendencias en las votaciones. Entonces, son preguntas a las que, pues, preguntas que hay que tocar sobre ello y que no están siendo como manejadas correctamente porque tampoco son atractivas en el tema público del voto, ¿no? Que pues también es un tema relevante. Y pues se me acabó el tiempo porque la siguiente era sobre el tema de género, pero después lo abordamos. A ver, ya dinos, por favor, si te esperamos. Ok. Que otro tema sobre esto de los debates, de los desafíos, perdón, es que la agenda de género se ha vuelto un tema de moda, ¿no? Y eso, yo se lo he dicho a mis alumnos, me parece algo positivo que esté sobre la mesa. El asunto es que muy pocas veces se atiende como un tema que realmente se quiera abordar, ¿no? Sino que solo se coloca para ponerle la palomita de, tienen la perspectiva de género en este proyecto, y entonces no se está abordando realmente el tema, no se está tratando de resolver, sino está tratando de responder a una agenda global, internacional o local sobre colocar el tema de género. Pongo algunos ejemplos al respecto. A veces se hacen procesos participativos, invitan como a especialistas, generalmente mujeres que lleven el tema de género, pero se resuelve con un apartado en el documento a cómo abordar la perspectiva de género en X cosa, en X tema, ¿no? Y se coloca ahí una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas, y luego ya vámonos, ¿no? Es como de, oye, así no es, ¿no? Ese no es resolver el tema y se vuelve incómodo. O sea, se vuelve incómodo cuando les dices, es que tienes que hacer, o sea, transversalmente hacer la investigación, el proyecto con perspectiva de género, y no se habla de solo tener los datos de cómo las mujeres y los hombres se ven impactados, va más allá, ¿no? Y es un tema bastante incómodo, sobre todo cuando en proyectos o en propuestas no hay personas con una visión más amplia, entonces se vuelve bien complejo pelear espacios
aunque pues, o sea, pareciera que ya estamos avanzando al respecto, de pronto se vuelve como tedioso decir que no es como ellos lo estaban pensando, ¿no? Y ellos hago énfasis en el masculino. Ahora sí, ahora conscientemente hago énfasis en lo masculino, ¿no? O sea, lo digo con toda la conciencia. Qué interesante escucharte porque justo hace unos días hablábamos de cómo la falta de información desagregada nos impide crear políticas públicas, ¿no? Donde consideran a todas las personas con este enfoque, ¿no? Y esta diversidad de características. Y a falta de esta información y con estas políticas públicas construidas o diseñadas desde ahí, pues seguimos contribuyendo a estas desigualdades, ¿no? En el caso de las mujeres y en general, pues de las poblaciones, porque asumimos que las poblaciones son homogéneas cuando no lo son, ¿no? Y construimos políticas públicas desde ahí, nos seguimos refiriendo a un grupo muy pequeño de personas, sin considerar las diversidades, ¿no? También. Pero bueno, totalmente de acuerdo y me provocaste estas reflexiones sobre pues, los poderes, ¿no? Y actores políticos que se encuentran tomando decisiones. Siempre voy a decir esto porque no voy a desaprovechar la oportunidad, pero yo empezando mi activismo en Tijuana había un proyecto donde acordaron no sé cuántas constructoras concentrar las áreas verdes que están comprometidas para pues los espacios donde están las viviendas. Y al pasar del tiempo, pues este espacio que era el famoso Parque Ecológico Las Cascadas, nunca lograron construirlo y las personas, más de 250,000 de personas, tampoco gozan de ese espacio. Y por supuesto que como no gozan de espacio para que suceda el encuentro, se dé la comunidad o el sentido de comunidad de arraigo, pues los índices de violencia son en este momento mucho más altos que hace 10, 15, 20 años que empezó esta colonia, ¿no? El problema es que a veces no relacionamos cómo una cosa puede afectar a la otra, ¿no? Cómo este diseño urbano puede afectar también a la dinámica de las ciudades, lo que decían, construimos ciudades donde la gente ni siquiera puede convivir, ¿no? Nos imaginamos casas que son tan pequeñas que ni siquiera cabe una cama, o están tan alejadas que ni siquiera llega el transporte público y las personas no tienen acceso a él y las condiciones no son las mejores y las personas se desplazan también, ¿no? O nos imaginamos que es normal que las personas se desplacen después de haber ocupado esos espacios por tanto tiempo, por darle prioridad al desarrollo. Yo soy como economista y cuestiono mucho el concepto de desarrollo, por supuesto, porque voy a las comunidades y me encuentro con su concepto de desarrollo y digo, bueno, ¿qué nos está faltando ver, no? Pero más bien, ¿a qué estamos contribuyendo sin darnos cuenta? Diría yo, a lo mejor. Pero bueno, qué interesante escucharlas porque pues como bien dices, Rosalba, no parecieran distintos los temas, pero están todos relacionados, ¿no? Estamos en las ciudades. Y bueno, agradecemos a quienes nos estén acompañando, a quienes nos estén viendo por el Facebook. Les animamos a realizar alguna pregunta, si es que la tienen. Ya estamos en el última pregunta. Y voy a empezar. Le voy a dar la voz primero a Astrid. Y bueno, esto va a ser interesante porque también nosotras quisiéramos imaginarnos cómo pueden ustedes validar desde un proyecto, ¿no? Pensando en Astrid, en lo de posteando o alguna otra iniciativa, a lo mejor las compostas de manera general, ¿no? ¿Cómo podemos validar que esta creación de espacios sustentables en las ciudades o comunidades, pues son un éxito? ¿Cómo validamos este diseño y creación de estos proyectos o espacios sustentables? Ay, esta es una pregunta que sí fue así de interesante como repensar desde no solo el proyecto de Poposteando Ando, sino pues en general de lo que he podido como aprender y desaprender en mi vida. Y siento que una de las principales cosas que aprendí en este año
fue mucho el que, pues primero, las instituciones son un gran obstáculo como para poder pensar en viviendas sustentables, si no es como lo que dictan o lo que parecería correcto, ¿no? Por ejemplo, o sea, de que, bueno, ¿cómo hacer una casa más sustentable? Ponle un panel solar y listo, lo hiciste muy bien, ¿no? Y es como de, pues no, o sea, realmente eso solamente vuelve a ser como un parche de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, como que gran parte de lo que me he cuestionado mucho es cómo podemos hacer espacios más sustentables o, por ejemplo, casas desde la bioconstrucción o la construcción vernácula, la arquitectura vernácula, que ha sido la construcción que las comunidades y saberes ancestrales han hecho a partir de la observación con la tierra. Entonces, en los contextos de las ciudades, ¿por qué se seguiría pensando en ciudades sustentables cuando no se están modificando la manera en la que se habitan y en las que la vida está haciendo en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, tal vez podemos tener como estas energías como los paneles solares o algunas otras y es como, pero si sigues consumiendo de la misma manera nunca va a parecer suficiente. Parecería que nunca va a estar como bien o que es una tecnología que no sirve. Y no, o sea, va más allá como eso de repensar cómo están siendo nuestros hábitos y cómo está siendo nuestra vida de que, bueno, yo por ejemplo ahorita tengo luz y puedo ponerme a trabajar hasta las 2 de la mañana y obviamente con tecnologías que no están en esa misma lógica no funcionan. Entonces, en este aspecto de las instituciones, algo que también desde la bioconstrucción han sido discusiones que he tenido también con otra banda que está muy metida en esos temas, pues ha sido de que, bueno, en las ciudades no se piensa en bioconstruir o construir con tierra o construir con materiales naturales, dejando a un lado esta lógica del cemento con todo lo que involucra. ¿Por qué? Porque siempre hay instituciones que limitan esos procesos. Ahorita no recuerdo el nombre exactamente de un ingeniero civil que estuvo con la disposición a aprender sobre la tierra y cómo podrían construir edificios con las lógicas de la tierra, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, eso ha pasado en la ciudad de Yemen, en el oriente, que han hecho edificios de 10 pisos con pura tierra. Entonces, esos edificios hasta hoy en día siguen en pie, ¿no? Siguen básicamente en pie y todo lo que, o sea, ahí es como algo sorprendente, ¿no? Entonces, aquí pues de nuevo es seguirle quitando como validez a los saberes ancestrales y también por qué, o sea, digamos, está bien que se puedan pensar la bioconstrucción como en un sentido de construir edificios, pero ¿para qué? O sea, justamente también rescatando lo que comentaba Rosalba, hay muchísimas casas desocupadas, hay muchísimos espacios que no están habitados, pero al no tener esta lógica de, me fui, no, se me fue como un poco el no, pero ¿por qué seguiría haber, o sea, esta insistencia en generar edificios enormes? ¿Por qué? O sea, como que de nuevo llegan esta lógica, así es como, entonces la tierra no sirve para esto. Entonces no se puede ocupar aquí, ¿no? Y es como, pero ¿por qué de nuevo quieres hacer edificios de 40 pisos y que al final solo sean rentas para mega inmobiliarias y mega empresas, ¿no? Entonces como que yo creo que al final es muy importante que la banda ingeniera civil, que la banda arquitecta se involucre en esos procesos de querer aprender y desaprender más allá de la academia, en este caso, y más allá de lo que funciona en estos aspectos como de el acero y el cemento, han demostrado que no funcionan, o sea, frente a los sismos también, ¿no? Pero pareciera que sí, o pareciera que son lógicas como más resistentes y en realidad no lo son. Entonces, creo que es importante el involucramiento en este caso también de personas académicas y de personas que trabajan en este aspecto para validarlo frente a instituciones. Pero antes de todo esto, pues también siempre el acto de reparar, ¿no? El acto de reparar y el acto de que, bueno, si están estos espacios deshabitados, ¿cómo repararlos y a quién se los estamos dando, ¿no? Algo que la verdad, pues yo sí como que me sorprende mucho de Estados Unidos es que las personas de Estados Unidos, pues sí tratan de hacerse responsables de las personas que están en situación de calle. Y eso es algo que falta un poco de cambiar aquí también la lógica, ¿no? Como dentro de México, Latinoamérica, hay muchos países. Entonces, no es que no haya, sino que pues la desigualdad sigue atravesándonos bien duro en esos procesos. Y por último, pues aprender la experiencia de otros países. Hay países como Suiza que tienen edificios multifamiliares que tienen baños secos y todos están conectados.
y ahí están, ¿no? Y funcionan, y lo han hecho desde antes de los 2000. O sea que realmente, digo, hay tanto que aprenderles, en este caso, cómo les ha funcionado a ellos. Sé que es un país que pues ha extractivizado de un montón de otros lados, pero que les ha funcionado. Entonces, ¿qué de ahí podemos rescatar? Son ejemplos que están vivos y son ejemplos que están ahí y que pueden darnos como luz a estos espacios. Y ya, entonces creo que eso es importante, de que el involucramiento al final también de otros actores, en este caso banda ingeniería civil, banda arquitecta, y que le dejen de construir solamente al 10% de la población. Oye, gracias, Astro, por compartirnos estos ejemplos, porque creo que también ahí es importante instalarnos, ¿no? Que podemos inspirarnos de prácticas que sí funcionan, que existen, que están ahí y que aún están vigentes, que no se, que se siguen utilizando, que pueden ser funcionales en esta realidad. Te escuchaba y pensé como en este planteamiento de la vida simple, de podernos instalar en lo que necesitamos y no tanto en lo que queremos o lo que deseamos, ¿no? En lo que implica eso. Pienso también en nuestra forma de entender, y más allá de entender las comunidades, cómo podemos también hacernos nuestra realidad algo pues no tan agresivo con todo, con nuestra persona, con el mundo, ¿no? Y con nuestra persona pensando en el tiempo que nos implique trasladarnos, el estrés y eso que tanto puede también pues tener un alcance en las vialidades, ¿no? Tantos carros, tanta gente, las complicaciones y cómo pues el repensarnos nos lleva al origen, a procurar estar o trasladarnos en espacios reducidos, hacer nuestra dinámica en espacios menos, o sea, que no nos traslademos tantos los trayectos tan largos, ¿no? Que podamos otra vez crear estas condiciones para los huertos. Pensaba en estas prácticas de los baños secos, pero también en lo que mencionabas de reparar o habilitar estos espacios que están desocupados. Pues esta crisis inmobiliaria en México ha pasado también desde hace mucho. En Tijuana me vienen a la mente tantísimos desarrollos inmobiliarios que han tenido, que han estado ahí, que los han empezado y que los han abandonado. Y cómo es posible, ¿no? O sea, gente sin casa y casa sin gente, como decía la frase que les compartíamos al inicio. Y pues creo que inspirar al menos a las nuevas generaciones puede ser una forma de que estas generaciones cuando estén afuera y sean quienes se responsabilicen por diseñar las ciudades, pues las piensen distinto también, ¿no? Que al menos se inspiren de buenas prácticas. Y Rosalba, tú en donde te encuentras, desde esos espacios que ocupas, tan diversos, donde también te encuentras la opinión de las juventudes que tienen otras inquietudes o otros sueños o ven el futuro de las ciudades de otra forma. ¿Cómo podemos validar el diseño y la creación de estas viviendas o espacios sustentables en las ciudades o comunidades? Entonces, pues, creo que las generaciones más pequeñas están un poco en este pensamiento medio pesimista de que, sobre todo en el tema habitacional, que es bien complicado, ¿no? Y ahí voy a meter mi cuchara sobre el tema de vivienda y alquiler, porque tiene que ver justamente con los cambios, ¿no? Con los cambios de perspectiva sobre cómo habitamos las ciudades y cómo las vamos a habitar también en el futuro, ¿no? Les pongo a mis alumnos siempre el tema del agua, ¿no? O sea, sí o sí vamos a tener que interactuar distinto con el agua y esa interacción distinta va a estar, si no hacemos ningún cambio, va a estar cada vez más marcada por cuestiones de clase, ¿no? O sea, decir, nos podemos lavar las manos, o sea, ir al baño y lavarnos las manos y que no pase nada, a que solo te puedas lavar las manos durante algunos días a la semana, ¿no? O que haya cortes de agua como muchos más amplios, incluso o sea, independientemente de la clase social a la que pertenezcas, ¿no? Entonces, esos elementos, cuando hablamos de la validez del diseño, es no solo pensar cómo va a ser eficiente hoy, sino eficiente en términos de cómo vamos a pensar la habitación en el futuro,
¿no? Muy pocas veces se toma en cuenta, por ejemplo, no solo las condiciones del espacio arquitectónico, sino las formas en las que se transforman los hogares, ¿no? Digo, siempre, o sea, pensemos en el diseño de la vivienda del Infonavit, que son casas de 50 y tantos metros cuadrados con 2 habitaciones, porque está conformada para la familia heteronormada, ¿no? Mamá, papá y 2 hijos, ¿no? Cuando en realidad los hogares que tenemos en México, por ejemplo, no son así, ¿no? Tenemos una diversidad bastante amplia de la configuración de los hogares, que además se va transformando en el tiempo. O sea, no podemos pensar las viviendas como elementos estáticos cuando nunca han sido así, ¿no? Entonces, esa parte es relevante y es complicada en términos de evaluación, porque siempre que pensamos la evaluación de proyectos o la evaluación de políticas públicas, lo primero que tomamos son los referentes predominantemente cuantitativos, ¿no? Y entonces son los metros cuadrados, el costo de la vivienda, la distancia, no sé qué. Pero ahí viene un tema muy importante que poco abordamos porque es bien complicado para la evaluación de políticas públicas, es cómo colocamos el valor de lo cualitativo en esto, ¿no? Y pongo un ejemplo y con eso cierro, que es muy pocas veces, y lo comentabas, Daniela, cuando tocabas los temas de la accesibilidad de la vivienda en propiedad para las mujeres. La autoproducción de vivienda, que es uno de los mecanismos más importantes de producción de vivienda en México y en América Latina, las mujeres no son o parecieran no ser como un actor activo en la autoproducción, ¿no? Porque pues quienes acceden a créditos para mejorar las viviendas o para hacer los trámites de gestión de acceso a recursos parecieran y siempre son los hombres los titulares, ¿no? O mayoritariamente, ahí tenemos los datos entre 70-30 más o menos, pero cuando uno va justo por ejemplo, a hacer talleres comunitarios, a poder establecer cómo se dan las gestiones para acceder a recursos, para entender el tema de los materiales, para poder trabajar el suelo para construir una vivienda en un proceso de autoconstrucción, las mujeres tienen una participación dominante. O sea, sin las mujeres no se podrían haber llevado buena parte de los procesos de autoproducción que tenemos en México. O sea, porque son las que gestionan los recursos, las que saben de los trámites, las que saben qué material necesitan, las que saben cómo se tiene que organizar, cómo tiene que estar organizada arquitectónicamente los espacios del hogar, ¿no? Pero todas esas cosas que son predominantemente cualitativas no se toman en cuenta al momento de reconocer la participación de las mujeres, porque pareciera que solo es el tema del dinero, ¿no? O el tema del ejercicio de poder, ¿no? Entonces, uno de los elementos que es bien complicado, repito, en el tema de evaluación de políticas públicas es cómo le damos peso a estos elementos cualitativos, ¿no? Y que parecieran como ser poco relevantes, pero que son necesarios para poder entender cómo pensamos y cómo hacemos más eficientes los procesos de producción de vivienda, ¿no? Bueno, y eso aplica claramente para pues, cualquier tipo de habitación y de evaluación que queramos hacer hoy y en el futuro de las viviendas que se van a construir o que se van a habitar de aquí a 50, 60 años. Muchas gracias, Rosalba. Te escuchaba y luego pensé, una vez había una conversación sobre los enchufes en la cocina. ¿Y quién decide esas cosas, no? Y luego, pues, ¿quién ocupa ese espacio y quién decidió dónde poner los enchufes? Pues quien lo decidió no ocupa ese espacio, no suele usarlo y no tenía ni idea dónde ponerlos, entonces los enchufes no quedaron donde deberían, ¿no? O sea, es el poco involucramiento de las mujeres, y no estoy instalando la mujer, qué mal ejemplo, pero pues es el ejemplo que yo tengo, ¿no? No estoy instalando a las mujeres en la cocina, pero si ese espacio es ocupado por ellas, o si las mujeres también ocupan las habitaciones, las mujeres también deberían de estar involucradas en el imaginarse el diseño de estos espacios que ellas también van a ocupar, ¿no? Y pensaba en esto de la autoconstrucción y cómo, claro, las mujeres son las que están más involucradas en esos procesos y relacioné de inmediato el acceso al crédito para tener vivienda, ¿no? Y cómo las cifras se voltean inmediatamente. Sí, o sea, cómo habitamos las ciudades y cómo también no solo las apropiamos, sino las vamos
Pues sí, es que más que las vamos ocupando, nos las vamos apropiando, ¿no? O sea, cómo podemos lograr apropiarnos de los espacios que ocupamos y también inspirar a las nuevas generaciones que hagan lo mismo. Pero bueno, tenemos a nuestra querida Eugenia aquí todavía para que nos comparta desde tu vivencia, Eugenia, desde los espacios que has ocupado, ¿no? Cómo podemos validar el diseño y la creación de viviendas o espacios sustentables en las ciudades o comunidades, en tu experiencia. Pues coincido mucho con lo que comentaba Astros, también de que incluso pues ya hay muchas cosas construidas y entonces también tendríamos que apostar mucho a la reparación de áreas habitacionales, a darle como que ciertas sus lineamientos, ¿no? Ecológicos de ser posible, etcétera. Algo también que me parece como muy importante es cuando nos invitaron a esta charla, yo dije, vamos a hablar de los ODS y yo siento que pues los ODS en general, pues, porque es una crítica que yo creo que nos viene a la realidad nos está haciendo observar que el crecimiento desmedido que la modernidad ha hecho que los seres humanos desarrollen, los procesos de globalización, el capitalismo y todo eso, pues ha hecho que crezcamos a niveles no sostenibles, ¿no? Entonces, como que en sí mismo una ciudad, pensar en una ciudad, pues creo que es un asentamiento humano insostenible y que pues no vamos a poder, las ciudades por más que se hagan ecotecnias y así, pues no vamos a poder demandar el nivel de energía que las ciudades demandan para existir a los ritmos que actualmente tienen, ¿no? Entonces sí va a haber como que afectar la forma en el acomodo de los tiempos, a qué nos dedicamos, incluso como, pues, qué trabajos son los que van a ser más demandados en el futuro. Yo siento que también las personas más jóvenes deberíamos de estar volteando, pues, a aprender a sembrar, porque, pues, sí, es un saber muy importante a no perder, ¿no? Y que ya están creciendo, ya están muy grandes las personas que saben más los secretos de la tierra, ¿no? Y bueno, pensando en que el 80% de las personas vamos a vivir en los asentamientos humanos urbanos, ¿no? Y justo es algo curioso que pues me mencionaban algunas personas como, ¿y cómo es que si la ciudad es tan cara y que se está gentrificando y todo, cómo vamos a vivir el 80% de las personas en ciudades que no nos alcanza a habitar, ¿no? Pues nosotras las personas vamos a hacer la servidumbre del norte global, ¿no? De todas las personas más ricas del planeta que son las que se están como que apropiando de ciertas geografías porque pues la Ciudad de México no es no es como que el hilo negro descubrir que estamos, es una ciudad mercancía, ¿no? Que también se está poniendo en bandeja de plata para grandes inversiones y que Airbnb haga lo que quiera aquí, cosas que dices, pues no creo que de parte del Estado cambien las cosas. Yo también soy una soñadora, Rosalba, y me encanta pensar que existen estos diálogos estatales. Trabajo en sociedad civil organizada, me gusta, pero siento que nos están demostrando con hechos como que no les importa y que sí están regalando bien tendido el territorio, ¿no? Que dan permisos, concesiones, etcétera, que están poniendo en peligro la seguridad de abastecimiento de las personas de muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues necesitamos voltear a ver desde otras lógicas, ¿no? Como que de coloniales de la construcción, ¿no? Porque justo el colonialismo basado en el racismo, en su clasismo, en su machismo, es lo que ha direccionado a que pues, las ciudades estén ahí creadas, incluso muchas ciudades, digamos, el Zócalo de la Ciudad de México, pues está hecho ahí por esclavos, o sea, todas esas piedras que vemos que ven como que todos estos procesos de estructuras coloniales, pues ¿quién las construyó? Pues desde ahí estamos viendo que pues no viene, esta civilización no se ha sentado de la manera más ética posible, ¿no? Entonces como que disminuir estos crecimientos y poner en entredicho esta parte de lo, bueno, de mi crítica de los ODS es porque yo traía aquí a presentarles estos que se llaman los Objetivos del Buen Vivir, una propuesta alternativa a los ODS, ¿no? Y es porque varios investigadores de Abya Yala pues empezaron a criticar los ODS porque decían es que siguen siendo desarrollistas, la ONU sigue respondiendo a intereses de Estados Unidos, de las grandes potencias, no es cierto que los ODS nos vayan a llevar a sociedades menos desiguales, ¿no? Y yo coincido, y además de que estamos lejísimos de cumplir los ODS, ¿no? También que no, obvio no se cumplió, a ningún país le importa frenar el desarrollo realmente, ¿no? Porque significa que las personas más ricas del planeta dejen de vivir en opulencia y
dinámicas de extractivistas, pues no les importa, prefieren que la gente se muera o comprometer el futuro de todos los seres que todavía no existen, de todas las especies y todo eso, a cambiar sus lógicas de vida, ¿no? Y que dices, oye, ¿qué onda con los estados que no frenan eso? Pero pues ya sabemos que el estado pues solamente responde a los intereses de los grandes capitales, etcétera. Y de ahí, pues, a pesar de todo eso, creo que el actuar local, porque digo, pues, por algo vivo como vivo y hago lo que hago, aunque yo sé que es muy difícil trastocar lo macro, ¿no? Pero es que se puede hacer la microecopolítica desde nuestras geografías, desde donde estemos, actuando local e impactando global, ¿no? Porque finalmente hay mucha gente haciendo cositas en sus entornos inmediatos, ¿no? Y hacer estas alianzas de sur-sur, porque siento que justo, bueno, es algo que andábamos viendo en una materia y dije, claro, estas alianzas de latinoamericanas que tristemente como que no nos ha salido bien, pese a que tenemos todo este continente, un pasado similar, colonial, etcétera, y no nos hemos podido unir para realmente ser una estructura que permita la transformación de todo lo que nos dicta la modernidad, ¿no? Que ahí está mucho el peso del capitalismo, Estados Unidos. Entonces, pero pues no, creo que las redes sociales inclusive son muy buenas como para conectarnos con todos estos esfuerzos que están sucediendo en diversas geografías y tarde o temprano estas acciones locales nos van a ayudar a transformar los paradigmas de hacia dónde va la sociedad, porque pues yo no creo que se acabe el mundo, no creo que tampoco nos extingamos las personas, pero sí van a venir momentos muy complicados porque la crisis climática es real, o sea, no es que no van a pasar estos terremotos y estos grandes tsunamis y todo lo que va a reconfigurar el orden de la territorialidad del mundo, va a suceder tarde o temprano, ¿no? Pero tenemos que ser sociedades preparadas para cuando lleguen esos momentos. Y entonces, pues de ahí va, como que lo primero es replantearnos los asentamientos humanos, ¿no? Y que tal vez pensar no en ciudades, sino sí en ecopueblos, sí en ecoaldeas y estas alternativas que ya existen, y hacerlas accesibles para todas las personas, ¿no? Y las ciudades, pues, no desechar la idea de que podemos justo transformarlas, reverdecerlas durísimo y estar en contacto con otras formas, ¿no? Más sostenibles de existir, pero a corto plazo, pues sí, incidir en lo que se pueda, ¿no? Como que ir cuestionándonos individualmente, a nuestra familia, a nuestra comunidad y así de poco a poco expandir esta microacción en una macroacción. Qué bonito esto. Muchas gracias por compartir. Esto de la microecopolítica me gusta, ¿no? Lo podemos instalar muy precisamente en un espacio e imaginarnos cómo si suceden estas pequeñas acciones de las personas, pues algo puede cambiar, algo se puede transformar, ¿no? Yo rescato de lo que nos compartes, Eugenia, todo lo que puede poner en peligro la seguridad del abastecimiento de los servicios básicos de las personas en las ciudades, pues definitivamente tendría que ser un elemento que hay que observar y hay que evitar que suceda, ¿no? Llama la atención los objetivos del buen vivir, de la Via Yala. Algunas personas más del norte, a lo mejor de México, del centro, te dirían de la náhuac, pero estamos hablando de lo mismo y sí, tienen una visión que está relacionada con lo que mencionabas hace ratito de la interconexión, ¿no? Reconocer que todo está conectado, que todo es uno solo y cómo podemos, pues a partir de eso, andar y vivir de una forma menos agresiva con el resto, con nosotros y con el resto, ¿no? Sin comprometer el futuro de los seres, de las especies, cambiando nuestros propios hábitos, las microacciones que comentas. Pues bueno, ya hemos concluido este espacio. No sé si quieran hacer algún comentario. Por lo pronto, yo agradezco la compañía de quienes nos vieron en el Facebook y animamos a que puedan acompañarnos en el próximo conservatorio. A mí me encantaría que nos pudieran compartir, si pueden, ahí por el chat, las redes de Boposteando para que las personas puedan conocer el proyecto. También, Rosalba, si tú tienes alguna información que consideres de interés sobre este conservatorio, pues nos encantaría hacer el canal para difundirlo. Pensemos en ecopueblos, en ecoaldeas, en ecocolonias, en ecocomunidades.
repensemos esos espacios que están ahí en desuso, ¿no? Y imaginémonos cómo podemos hacer compostas comunitarias, ¿no? Compostas o como baños secos también, cómo podemos incorporarlos. Aquí nos dieron ejemplos de que sí se pueden poner baños secos dentro de edificios, ¿no? Sería cuestión de empezar a promover estas ecotecnias y también provocar su uso como, a lo mejor si lo ponemos de moda, todo el mundo va a querer tener un baño seco en su casa, ¿no? Puede ser que sea el baño seco. Las escuchaba y dije, ¿en qué momento hablamos de las personas que viven en alguna condición de discapacidad y cómo justo estas viviendas pueden ser todavía pues espacios hasta de riesgo, ¿no? Para estas personas si no están diseñados apropiadamente, pensando en una condición de discapacidad visual, algo tan, pensar cómo una persona se puede desplazar en su propia casa, ¿no? También, y cómo no estamos, los dejamos a un lado, estas personas si no están tan presentes en nuestros círculos cercanos. Pues bueno, imagínense un reto, ese es uno de tantos, ¿no? Una población nada más. Pues bueno, ya estamos al finalizar. Le voy a pedir a mi querida Asenet que haga el cierre de este espacio, que ya son las 8:30. Les agradecemos su compañía y nos vemos en la próxima transmisión. Bueno, nos vemos en la próxima transmisión.